El proceso de divorcio prometía ser una simple división de bienes, hasta que el esposo hizo una demanda inesperada. Estaba tan seguro de su posición que declaró en voz alta: exijo que se me reconozcan 2 o 3 partes, ya que invertí la herencia. La esposa solo asintió y le entregó un documento al juez. La atmósfera en la sala cambió instantáneamente cuando la jueza levantó la vista y se dirigió a la suegra con una pregunta bastante inquietante: hola, queridos oyentes. Me complace darles la bienvenida a mi canal. Les presento una nueva historia interesante. Que disfruten de la escucha. Xenia se dio cuenta de que el matrimonio se estaba desmoronando cuando su esposo comenzó a hablarle en términos legales. No, vamos a discutirlo. No, necesitamos hablar. Tengo derecho. Según la ley, mi parte. Era como si ella ya no fuera su esposa, sino una acusada. Se conocieron hace 5 años en una fiesta de empresa. Ilia trabajaba en una gran compañía de logística. Ella era contadora en una pequeña empresa. Él era amable, atento, le regalaba flores sin motivo. La madre de Xenia se mostró recelosa desde el principio. Demasiado bueno para ser verdad. Pero su hija solo lo ignoraba. Tenía 26 años. Quería una familia, hijos, un hogar acogedor. La suegra, Lyudmila Fyodorovna, apareció en sus vidas justo después de la boda. Una mujer alta, robusta, con el pelo teñido de rojo y una manera de hablar como si siempre tuviera la razón. Trabajaba en algún ministerio en un puesto intermedio, pero actuaba como si decidiera el destino del país. Hijo, solo mira qué papel tapiz ha elegido, comentó Lyudmila Fyodorovna cuando estaban renovando el apartamento alquilado. Claros, en un mes estarán sucios. Xenia guardaba silencio, lavaba los platos y pensaba que era algo temporal, que su suegra solo estaba preocupada porque su hijo había dejado el nido. Pero las cosas no mejoraron. Lyudmila Fyodorovna llamaba todos los días, preguntando qué cocinaba Xenia para la cena: ¿por qué tan poco? ¿Por qué tanto? ¿Por qué no lo haces como yo te enseñé? Ilia solo se encogía de hombros. Mamá está preocupada. Tú lo entiendes. Xenia lo entendía, pero también entendía que su esposo no tenía intención de ponerse de su lado. Todo cambió cuando el padre de Ilia murió. Un infarto a los 59 años. En el funeral, Lyudmila Fyodorovna lloró tan fuerte que parecía una actuación. Xenia se reprochó ese pensamiento, pero no podía evitarlo. Un mes después del funeral, la suegra llamó a Ilia. Voy a vender el apartamento, anunció. Aquí todo me recuerda a tu padre. No puedo más. Era un 3 ambientes en un buen barrio. El padre de Ilia lo había obtenido en los 90, lo privatizaron y lo vendieron por 11 millones. Lyudmila Fyodorovna le dio el dinero a su hijo. Compren su propio apartamento. Dijo con generosidad. Yo alquilaré algo más pequeño. No necesito mucho para mí sola. Xenia lloró de felicidad. Su propio apartamento. Por fin, no un monoambiente alquilado en las afueras, sino uno propio, de verdad. Encontraron uno en un edificio nuevo, de 2 ambientes, luminoso, con vista al parque. Costaba 9 millones. Pondremos el resto de tus ahorros, dijo Ilia. Tienes 2 millones, ¿no? Xenia tenía 2.100.000. Los había ahorrado durante 5 años, guardando algo de cada sueldo, recortando en ropa, en cosméticos, en taxis. Era su dinero, su colchón de seguridad. Pero accedió, porque creía en ello. Era su piso en común, su vida en común, su futuro en común. Lo registraron a nombre de los dos, a partes iguales. La notaria preguntó: ¿están seguros? Podrían registrarlo según las aportaciones. Ilia sonrió. Somos familia, ¿qué más da? Xenia asintió. Una semana después de la compra, Lyudmila Fyodorovna anunció que se mudaría con ellos. Hijito, no puedo estar sola, sollozó por teléfono. Es tan duro sin tu padre. No les molestaré, de verdad. Xenia se quedó inmóvil con una taza de té en las manos. Ilia la miró con culpabilidad. ¿Qué puedo hacer?, dijo, encogiéndose de hombros. Es mi madre, y además, el dinero era de tu padre, murmuró Xenia. Heredado por ella. Así que es suyo.
Lyudmila Fyodorovna se instaló con sus muebles. Sus alfombras, sus reglas. Un armario del siglo X que apenas cabía por la puerta. Una lámpara de cristal con docenas de colgantes que había que limpiar cada semana. 3 alfombras, pesadas, llenas de polvo. Son reliquias familiares, explicaba mientras Ksenia intentaba meter sus cosas en el espacio que quedaba. Deberías apreciarlas. El piso se volvió estrecho, no físicamente, había metros suficientes, pero el aire parecía escasear. Lyudmila Fyodorovna se levantaba antes que todos, ocupaba el baño media hora, luego preparaba el desayuno. El que a ella le gustaba. Le decía a Ilia que ponerse para el trabajo. Le preguntaba a Ksenia por qué aún no tenían hijos. ¿Ya cuántos años tienen? 30, chasqueaba la suegra. El reloj biológico no espera, cariño. Ksenia apretaba los dientes y se iba a trabajar. Volvía, y Lyudmila Fyodorovna ya había preparado la cena, puesto la mesa, e Ilia comía feliz los pasteles de su madre. Podrías aprender, decía la suegra con condescendencia. A tu edad yo ya cocinaba, cosía y criaba a mi hijo. Ksenia intentó hablar con su marido. Por las noches, cuando quedaban solos en el dormitorio. Ilia, me cuesta. Tu madre se mete en todo. Déjalo, solo quiere ayudar. Me dice qué hacer en mi propia casa, en la nuestra. Ella puso más dinero que los dos juntos. Tiene derecho. Ese tiene derecho, perseguía a Ksenia. Derecho a elegir las cortinas, derecho a criticar su cocina, derecho a entrar en su dormitorio sin llamar. Pasó un año, luego otro. Ksenia sentía que se convertía en una extraña en su propia casa. Ilia llegaba cada vez más tarde del trabajo, y cuando volvía, se sentaba con su madre a hablar de sus cosas, como si Ksenia no estuviera. Intentó quedarse embarazada. Pensó que quizá un niño lo cambiaría todo. No lo logró. Se hizo pruebas, los médicos dijeron que estaba bien, que era solo estrés. Claro que sí, suspiró Lyudmila Fyodorovna al enterarse. Tienes un trabajo estresante. Si te quedaras en casa, como debe ser. Ksenia no se quedaba en casa. Trabajaba, ganaba 50,000 al mes, pagaba la mitad de la comida y los servicios. Ilia ganaba 70, pero por alguna razón creía que los gastos debían dividirse por igual. Tú quieres igualdad, se burlaba él cuando ella protestaba. Lyudmila Fyodorovna no trabajaba. Se había jubilado con 23.000 y vivía con ellos sin pagar nada. Yo ayudo con el dinero. Es mi parte, explicaba ella. El punto de inflexión llegó en primavera. Ksenia volvió del trabajo y vio que la sala estaba vacía. No estaba su sillón favorito, el que había comprado con su propio dinero un año atrás. No había estantería, ni la mitad de sus cosas. ¿Dónde estaban? Se quedó en medio de la habitación, sin creer lo que veía. Decidí renovar la decoración, dijo Lyudmila Fyodorovna con total tranquilidad. Tus cosas parecían baratas. Las llevé a una organización benéfica. ¿Qué? No le grites a mi madre. Ilia salió de la cocina con una taza de café. Ella solo quería lo mejor. Tiró mis cosas. Nuestras cosas, lo corrigió él, en nuestro departamento. Y, además, mamá tiene razón. Ese sillón era horrible. Ksenia dio media vuelta y se encerró en el dormitorio. Se sentó en la cama. Sus manos temblaban, todo ardía por dentro, pero no de rabia, sino de impotencia. Porque entendió que esto nunca terminaría. Llamó a su amiga. Vete de ahí, le dijo Daria. Vas a volverte loca. Pero invertí 2 millones en el departamento. Olvídate del departamento, la salud es más importante. Pero Ksenia no podía olvidarse. 2 millones eran 5 años de su vida. Todo lo que tenía. Irse así, sin más, significaba regalar ese dinero a quienes la estaban agotando. Fue a ver a un abogado. El departamento está a partes iguales, confirmó la mujer de mediana edad, vestida con un traje formal. Sí. ¿Y el dinero? 11 millones de la venta del departamento de su padre. 2 millones eran mis ahorros. El abogado asintió. En el divorcio,
Él puede pedir una mayor parte, argumentando que el dinero era herencia. Las herencias no son bienes gananciales. ¿O sea que perderé mi dinero? No necesariamente. Si demuestras que invertiste fondos personales, podrías reclamar una compensación, pero necesitarías pruebas. Xenia salió de la oficina con un peso en el pecho. Él podría quedarse con más de la mitad. Su dinero se esfumaría. En casa, abrió su laptop y empezó a buscar, leyendo foros, sitios legales, jurisprudencia. Cuanto más leía, más claro veía, Ilia estaba planeando exactamente eso. La confirmación llegó un mes después. Estaban solos en la cocina por la noche. Lyudmila Fyodorovna había salido con una amiga. Tenemos que hablar, dijo Ilia. Xenia levantó la vista del teléfono. Creo que deberíamos divorciarnos. Ella guardó silencio. Algo se heló dentro de ella, pero no era una sorpresa. Simplemente no funcionó, continuó él, sin mirarla. Somos diferentes. Tú también lo sientes. Lo siento. Bueno, al menos somos adultos. Asintió con la cabeza. Venderemos el departamento, lo dividiremos. A la mitad. Él frunció el ceño. Pero hay que verlo, considerando quién puso cuánto. Yo puse 2 millones, y yo 11. Mejor dicho, mi familia, tu padre, que nos llegaron a nosotros. Apretó los labios. En fin, ya consulté con un abogado. La herencia no se divide. Tengo derecho a 2/3. Ella calculó rápidamente mentalmente. Si el departamento vale ahora 12 millones. 2/3 son 8, a ella le quedarían 4. Menos sus 2 millones. Neto, también saldrían 2. O sea, nada. Gastará 5 años de su vida para quedarse igual. No, ni siquiera igual, porque en esos 3 años ella pagó los servicios, la comida, las reparaciones. Cientos de miles simplemente se esfumaron. No estoy de acuerdo, dijo con firmeza. Entonces lo resolveremos en la corte, se encogió de hombros Ilia. La corte quedó fijada para principios de octubre. Xenia se preparó como para un examen. Reunió todos los extractos bancarios, todas las pruebas de sus ahorros. Encontró a otra abogada, más joven, más enérgica. Tienes una oportunidad, le dijo. Pero él también atacará el punto débil. El punto débil eran sus 2 millones, contra sus 11. Una semana antes de la audiencia, Ilia dijo, mamá también vendrá. Es testigo de que el dinero era familiar. Lyudmila Fyodorovna actuaba como si fuera ella la que se divorciaba, llamaba a su hijo 10 veces al día, iba a su casa. Sí, todavía vivían juntos, en un silencio agonizante. Y discutían la estrategia. Lo principal, hijito, es que no te engañen, decía en voz alta para que Xenia escuchara. Ella se acomodó aquí, vivió cómoda, y ahora además quiere dinero. Xenia guardaba silencio. Hacía tiempo que había dejado de reaccionar. Pero una noche, 3 días antes del juicio, escuchó una conversación. Lyudmila Fyodorovna discutía algo con Ilia en su habitación. La puerta no estaba bien cerrada. Lo importante es que no se entere. ¿De dónde salió el dinero?, decía la suegra. Mamá, tranquila. Todo está limpio. Nada está limpio. Tu padre ocultó ingresos durante 3 años. Si esto sale a la luz, ¿quién va a revisar? Xenia se quedó paralizada junto a la pared. ¿Qué significaba eso? Ocultar ingresos. Regresó en silencio al dormitorio y abrió su laptop. Buscó en Google hasta la noche. Ocultamiento de ingresos, evasión de impuestos, herencia de impuestos no pagados. A las 3 de la mañana, el panorama estaba claro. El padre de Ilia trabajaba como capataz en una construcción grande, recibía parte de su salario en sobres. Muchos lo hacen. Ahorró varios millones. Cuando vendieron el departamento, Lyudmila Fyodorovna agregó ese dinero en efectivo, pero oficialmente todo parecía que el dinero solo venía de la venta de la propiedad. O sea, la herencia era parcialmente de ingresos no declarados. Xenia contactó a su abogada. Si puedes probar que parte del dinero se obtuvo violando la ley tributaria,
su posición se debilitará, le dijo. Pero necesitabas pruebas contundentes. No había pruebas. Aparte de esa conversación que Xenia había escuchado. Pensó otros 2 días, sopesó los riesgos, entendió que era un juego sucio, pero luego recordó su sillón, el que habían tirado. Recordó 3 años de humillaciones. Recordó cómo Ilia había dicho que ella se había acomodado, y escribió una solicitud. No a la agencia tributaria, allí se habrían demorado años. Simplemente reunió todo lo que pudo. Extractos, fotos de documentos que alguna vez habían aparecido en la casa, alguna grabación casual, y redactó un documento. Una solicitud formal al Servicio de Impuestos para investigar los orígenes de la herencia. Ese papel lo llevó consigo al tribunal. La sala de audiencias era pequeña, impersonal, olía a polvo, tiza y muebles viejos. La jueza, una mujer de unos 50 años con rostro cansado, hojeaba los documentos. Ilia estaba sentado con su abogado, lucía confiado. Lyudmila Fyodorovna se acomodó en el banco de los testigos. Con las manos sobre su bolso. Miraba a Xenia con un desdén apenas disimulado. Así pues comenzó la jueza, se da inicio al caso de división de bienes conyugales. Las formalidades tomaron 10 minutos. Luego, el abogado de Ilia inició su discurso. Solicito que se reconozca a mi cliente 2/3 de la propiedad, declaró con voz alta y clara, pues él invirtió la herencia recibida de su padre, por un monto de 11 millones de rublos. La herencia no constituye propiedad conjunta y, por tanto, no está sujeta a división. Xenia escuchaba a medias. Todo era predecible. Ilia se enderezó, como si ya hubiera ganado. Lyudmila Fyodorovna asentía con aprobación. Bien, dijo Xenia con calma cuando el abogado terminó. Todos se volvieron hacia ella. Sacó una hoja de su carpeta y se la entregó a la jueza. ¿Qué es esto? La jueza se puso los lentes. Una solicitud para verificar la legalidad del origen de los fondos utilizados en la compra del apartamento, respondió Xenia con voz serena, con anexos sobre posibles evasiones de ingresos del difunto Fyodor Andreyevich Novitsky entre 2016 y 2019. El salón pareció paralizarse. La jueza leyó en silencio. Su rostro permaneció impasible, pero su mirada se endureció. Alzó la vista y miró a Lyudmila Fyodorovna. ¿Está dispuesta a confirmar la legalidad del origen de todos los fondos?, preguntó la jueza en voz baja. Lyudmila Fyodorovna palideció, abrió la boca, la cerró y entrelazó los dedos con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. ¿Qué tipo de confirmación?, balbuceó. Declaraciones fiscales, comprobantes de ingresos. La jueza golpeó el papel con un dedo. Si la parte del demandante insiste en que la mayor parte de los fondos provienen de una herencia, debe demostrar su legalidad. De lo contrario, el tribunal no puede considerar esas sumas al determinar las partes. Todo es legal, soltó Lyudmila Fyodorovna, pero enseguida se calló. El abogado agarró a Ilia por la manga y susurró algo. Ilia estaba pálido, desconcertado. Su señoría, comenzó el abogado. Esto es una provocación. La parte demandada tiene derecho a solicitar la verificación de los orígenes de los fondos, interrumpió la jueza. Especialmente cuando esos fondos se usan como base para sus reclamos en el tribunal. Dejó el papel a un lado y miró a Ilia. ¿Tiene documentos que prueben la legalidad de todos los fondos recibidos por su padre? Ilia guardó silencio. Comprobantes de ingresos, declaraciones fiscales de todo el periodo de acumulación. Bueno, en parte. En parte, repitió la jueza. Entiendo. Hizo una anotación en el expediente. Dadas las dudas surgidas sobre el origen de los fondos, considero necesario posponer el caso para presentar documentación adicional. Se insta a la parte a proporcionar, en el plazo de un mes, el paquete completo de documentos que acrediten la legalidad del origen de los 11 millones de rublos. Golpeó el martillo. La audiencia se pospone por un mes. Xenia recogió los documentos y se levantó. Sus piernas temblaban, pero caminó erguida, sin volverse. A sus espaldas, escuchó la voz de Lyudmila Fyodorovna. Iracunda, quebrada. ¿Qué has hecho? Desgraciada. ¿Entiendes? Su abogado la contuvo. Xenia salió al pasillo y se apoyó contra la pared. Respiró hondo,
lentamente. Todo en su interior vibraba, pero no de miedo, sino de algo más, de la sensación de que finalmente había dejado de ser una víctima. Una semana después, Ilya llamó. Hagamos las paces, dijo con voz cansada. Medio y medio. Todo justo, y retiras esa denuncia. Ksenia guardó silencio. ¿Por qué no dices nada? Estoy cediendo. Cediendo, repitió ella. Viví 3 años en el infierno. Tu madre me maltrató. Nunca te pusiste de mi parte. ¿Y ahora cedes? Calló. Lo entiendo, pero no. No medio y medio. Tú recibirás 5 millones, yo 7. Es una compensación por todo lo que invertí y por esos 3 años de mi vida. No es justo. La justicia es algo extraño, dijo Ksenia. Acepto los 5 para ti solo porque no quiero arrastrar esto durante años. O así, o voy a Hacienda oficialmente, y entonces tu madre enfrentará una auditoría real. Él guardó silencio. Piénsalo, añadió ella. Pero rápido. Mi paciencia se agotó. Aceptó. 3 días después, firmaron un acuerdo el jueves en la misma sala gris del tribunal. Ilya no la miró a los ojos. Lyudmila Fyodorovna no apareció. Ksenia salió a la calle, y el aire otoñal le pareció increíblemente fresco. Alquiló un apartamento en otro barrio, un estudio en el 3er piso con un pequeño balcón y vista a un parque infantil. Compró un sillón nuevo, cómodo, grande, gris. Lo colocó junto a la ventana. Por las noches, se sentaba allí con un libro y té. A veces simplemente miraba por la ventana, las luces de la ciudad, la gente abajo, y sentía como algo dentro de ella se descongelaba. Lento, doloroso, pero al fin libre. 6 meses después, sonó el teléfono. Un número desconocido. Hola, habla Ksenia, una voz femenina, joven, alterada. Sí, respondió Ksenia con cautela. ¿Y usted? Yo, soy su esposa. Bueno, ¿ere? Nos estamos divorciando. La voz tembló. Dígame, ¿es cierto que usted llevó a juicio a su madre? Lo del dinero, Ksenia cerró los ojos un instante. ¿Es cierto? ¿Y usted, no podría? Pausa. Un respiro entrecortado. No sé a quién acudir. Se están quedando con todo. Dicen que no tengo derecho. Pero yo invertí mi dinero. Ksenia abrió los ojos. Afuera ya había anochecido. En el balcón, brillaba una pequeña linterna que había colgado la semana pasada. Escuche con atención, dijo. Tome nota. Y ella contó con detalle, con claridad. ¿Qué hacer, a dónde ir, en qué basarse, cómo reunir pruebas, cómo no dejarse quebrar? Cuando colgó el teléfono, el apartamento quedó en silencio. Ksenia volvió al sillón, se sentó, recogió las piernas, tomó el té ya frío y pensó, ¿cuántas más habrá? ¿Cuántas mujeres calladas y sumisas aceptarán aguantar por un espejismo de felicidad familiar? Pero al menos una hora sabía cómo defenderse. Ksenia dio un sorbo al té y sonrió. Eso era suficiente.